Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. El Espíritu de Dios se... Ahí estamos. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos acá en la Biblia Abierta, comenzando un lunes más, mientras estamos esperando que llegue nuestro querido pastor, amigo, hermano Nelson Galito. Estamos ya compartiendo nosotros esto que es la Biblia Abierta, comenzando, así que quiero invitarte que tú puedas compartir el live, que puedas ir sumándote a esta entrega que vamos a tener en esta noche. Así que va a ser un tema bastante interesante, como cada noche, cada vez que realizamos esta transmisión de la Biblia Abierta. Si bien, bueno, sabemos que hay otros hermanos que están por ahí ocupados en algunos otros programas, estudios y capacitaciones, pero queremos animarle para que lo puedan ver después, porque va a ser de mucha bendición y esto nos saca de muchas dudas, inquietudes que a veces no se comparten en la iglesia, en la congregación, y por ahí se lo comparte los temas a medias o con un poquito de temor, por miedo a fulano, a mengano, y acá el único que tiene autoridad es la palabra de Dios y no hay nadie más que tenga autoridad, ni nosotros que comentamos. Lo único que hacemos es compartir de modo puro y crudo como está escrito en la Biblia, nada más. Así que quiero invitarte que en esta noche te puedas sumar, puedas compartir este live también con otros hermanos. Nuestra vía de comunicación allá en Entre Ríos es 343-643-8040. Te lo repito de vuelta, 343-643-8040. Podés hacer directamente un mensaje desde ahí y podés comunicarte con nosotros y hacer una serie de preguntas que yo creo que va a ser de mucha bendición. Y si no tenés la vía de comunicación en la zona de Santiago del Estero, 385-300-3096, nuestra vía de comunicación, y esto es a Biblia Abierta. Así que muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Yo creo que va a ser un tiempo especial de mucha bendición, ¿sí? Así que mientras estamos acá, vamos a tener, voy a ir haciendo algunos avances de lo que vamos a estar hablando en esta noche. Esto fue un lector que pidió que sea anónimo, no vamos a dar el nombre, no quiere que demos el nombre, pero vamos a decir, ¿la Biblia es la verdad? Esa es la pregunta para esta noche. La otra es, ¿las iglesias evangélicas realmente obedecen al 100% a la Biblia? Qué interesante esto, nos va a hacer transpirar. ¿Por qué hay tantas interpretaciones, unicitarios, pentecostales, salvos, no salvos? Y la última pregunta, ¿Dios es místico? Bastante vamos a tener en esta noche, pero mientras tanto vamos a ir esperando la llegada de nuestro querido hermano Nelson Galito, que ya está en breve, ya en breve va a estar con nosotros, así que lo estamos esperando. Seguramente se le habrá retrasado el colectivo, capaz. Pasa, a veces pasa. No, él anda haciendo una serie de trabajos, de viajes, así que seguramente que está llegando y ya va a estar con nosotros en breve. Damos gracias a Dios, a aquellos hermanos que se comunican, que se conectan, que acompañan, y damos gracias a Él por esta oportunidad que nos permite de estar día a día, semana a semana, compartiendo la palabra de Dios. Hubo una serie de actividades en este tiempo, hay algunas repercusiones con muchos temas que hemos tratado. Entonces sería muy bueno que vos te puedas sumar también a preguntar, a hablar, o por qué no a compartir. Si vos me decís, me mandás un mensaje por privado, me decís, yo quiero subir, quiero preguntar algo,
quiero hablar algo, quiero compartir, estás en total libertad, lo podés hacer sin ningún tipo de problema. Recordá que lo podés hacer a través de la vía de comunicación que está en pantalla, o lo podés hacer directamente a través de la caja de comentarios, así que no hay ningún problema, lo podés hacer a través de la caja de comentarios. Saludamos en esta noche, ya hay algunos hermanos que están conectados, a nuestro querido hermano Jorge Mario Vidal, le mandamos un saludo grande, enorme, que el Señor le bendiga. A mi querido Daniel, le mando un saludo enorme allá a toda la ciudad de Salta, a la ciudad de Orán, más precisamente, le mandamos un abrazo enorme y cariño a todos los hermanos de esa hermosa congregación. Un saludo muy especial también para Cecilia, mi esposa, que está también ahí conectada, siempre haciendo el aguante. Así que muchas gracias por estar del otro lado. Así que, mientras tanto, damos unos minutitos y de paso te voy a ir animando para que vos te animes a compartir con nosotros en esta noche, te sumes, te compartas. Va a ser muy bueno que en esta noche lo puedas hacer de estar ahí. Esto es para toda la familia, para todos los hermanos, todos aquellos que quieran aprender de la palabra de Dios. Es un tiempo especial y maravilloso, ¿sí? Así que en eso vamos a estar hondando y trabajando en esta noche. Voy a corroborar un segundito, no se me vayan ahí, tengan paciencia, vamos a corroborar si está bien dado el enlace, por ahí capaz que no dimos bien el enlace, y a veces suceden estas cosas en vivo, así que vamos a ver. Muy bien, la vía de comunicación entonces habíamos dicho que era 385-300-3096 y si no tenés 343-64-38-040, la vía de comunicación directa, ¿sí? Así que estamos acá en este programa que denominamos A Biblia Abierta. Y vamos a ir viendo algunas cosas interesantes, ¿no? Porque la pregunta que nos hicieron hace poco es si la Biblia es la verdad. Y vivimos en un mundo que es muy complicado. Vivimos en un mundo que está constantemente en la búsqueda de una verdad, ¿sí? Pero, claro, tenemos un problema con el relativismo. Mi verdad es mi verdad, tu verdad, tu verdad. Y llega un momento que se confronta esto y la gente comienza a caminar de manera errónea. ¿Está mal tener conceptos de vida? No hablamos que esté mal tener un concepto de vida. Está perfecto tener un concepto de vida. Pero lo que no podemos eludir es la palabra de Dios. Ahora, muchas personas la sacan a la palabra de Dios porque se sienten acusadas. No porque la Biblia esté mal, sino porque buscan siempre a lo bueno, buscarle algo malo para no hacerlo. Para que uno mismo se pueda justificar de las cosas malas que hace, de las debilidades, o para simplemente evadir la responsabilidad que uno tiene. Entonces sucede que cuando se va a hablar de la Biblia, por lo general los que la cuestionan, los que la critican, los que no quieren que sea verdad, son personas que lamentablemente viven un problema inmoral. A veces tienen problemas de carácter, pero fíjate que esto es interesante porque si nosotros queremos hablar de la inerrancia de la palabra de Dios, que la podemos afirmar también, también viene una serie de cosas por atrás, ¿no es cierto?, en relación a la conducta de los hermanos, de las personas, de los grupos, que muchas veces tratan de contradecirla con un propósito, ¿sí? Inclusive muchas veces de intentar de poner en ridículo a Dios,
o poner en discusión, por ejemplo, las diferentes denominaciones o religiones que hay. El gran problema es que siempre el ser humano a todo le tiene que poner una gotita de algo, una pizquita de algo, ¿no es cierto?, para tratar de hacer lo propio. ¿Mm? Ayer hablábamos, por ejemplo, en la iglesia con los hermanos, cuando nosotros a veces queremos manipular a Dios, porque queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, y llega un momento que se termina contradiciendo nuestras acciones con la Escritura, y si eso no está de acuerdo a mi pensamiento, entonces empiezo a evitar algunos temas, algunas cuestiones, y a través de eso, ¿qué inventamos nosotros? Las costumbres, inventamos otras cosas que nos van tratando de llenar el ego que nosotros tenemos y que no queremos reconocer nuestros errores. Entonces, cuando vamos a hablar de la inerrancia de la palabra de Dios, debemos entender que la Biblia es 100% perfecta. No hay contradicción. La única contradicción que hay es nuestro pensamiento. No porque Dios se haya equivocado, ni haya sido débil, ni sea malo, como muchas veces escucho en TikTok o en otras redes sociales que tratan de poner, mirá, Dios se contradició, mirá, Dios se ha contradecido, mirá, Dios asesinó a fulano, a mengano, y pasó esto y pasó lo otro. Cuando muchas personas no entienden temas, ni siquiera de que Dios armó un plan perfecto para la humanidad, para ser rescatados de la porquería que hoy vivimos, mucho menos van a entender por qué Dios en muchas oportunidades ha actuado de manera fuerte contra el ser humano. Entonces de ahí uno va generando estructuras, formas en las cuales dice, no, yo no quiero creer en Dios, pero ¿por qué? Por una cuestión de falta de conocimiento. ¿Mm? Es interesante esto, ¿sí? Y al mismo tiempo nos lleva a que nosotros tengamos que meditar sobre si realmente estamos haciendo los cristianos, los que defendemos la palabra de Dios, aunque hay algo interesante acá, ¿no? Dios no necesita que lo defendamos. A veces cometemos el error, y hace poco se hizo un poquito controversial un video que yo subí, y no estaba hablando de que las personas hayan, acá en los Juegos Olímpicos, tomado a la cena del Señor como objeto de burla, porque en realidad ellos piensan que la cena del Señor fue en base a una pintura de Da Vinci. Y yo dije, a mí eso no me representa, y tampoco me ofende. ¿Saben por qué? No porque no quiera defender el Evangelio no se defiende en discusiones necias con necios. El Evangelio se lo defiende predicando, hermanos. El Evangelio no se defiende detrás de la denominación. El Evangelio se lo defiende predicando, siendo nosotros los protagonistas de llevar la palabra de Dios a un mundo que se está perdiendo. Entonces, los equivocados no seríamos nosotros en concepto de defender, mirá, porque recordad que, por ejemplo, Jesús, cuando el momento que iba a ser entregado, salió Pedro a cortarle la oreja a uno de los soldados y le dijo, no, yo si quiero, llamo una legión de ángeles y están acá en un segundo y exterminan todo. A veces nosotros pensamos que defender la palabra es meternos en discusiones, y no es discutir, no es hacer, sino que defender la palabra de Dios es hacerla, es leerla, estudiarla, predicarla y vivirla. Eso es muy importante para nuestras vidas, porque si nosotros hacemos totalmente lo contrario, si nosotros creemos que la defendemos a violencia, a patadas, a piñas, saliendo a la calle con pasacarteles, estamos haciendo quizás una política como la hace el mundo, y no con la inteligencia y la sabiduría que Dios nos da. Porque nosotros a veces queremos ventajar el poder de Dios, mostrando que sí podemos hacer cosas, cuando en realidad Dios nos exhorta y nos enseña de que Él es el que pelea nuestras batallas. O sea, Dios
fíjate la contradicción que tenemos. Nosotros predicamos que Dios pelea nuestras batallas, pero Dios no puede pelear las propias. No tenemos que meternos en ese plano, mucho menos para defender la palabra de Dios, lo cual la palabra de Dios se sustenta por sí sola. Una vez escuché también un comentario de gente que decía, no, la Biblia si no es sustentada por un libro de filosofía, no tiene sentido. No. La Biblia por sí sola se sustenta. No necesita la filosofía humana, no necesita de la ciencia, sino que la Biblia es todo eso. Ahora, ¿es un fanatismo? No, es conocerla. Es saber. Porque ningún libro de los que nosotros conocemos en las universidades, en las escuelas, puede llegar a transformar la vida y el corazón de una persona. Puede llegar a motivarla a hacer algo, un libro común. Puede llegar a enseñarte a hacer cosas para un progreso material, pero tenemos que aprender que Dios no es simplemente algo o alguien que se encarga de nuestras bendiciones materiales, sino que Dios es mucho más que eso. A veces cuesta entender y siempre escucho aún de creyentes que dicen, uy, Dios a veces es injusto con mi vida. Mira todas las cosas que paso y mira aquel que es un desgraciado, que es un ladrón, que es un atorrante, le va bien. Bueno, Dios nunca nos mintió porque Dios dijo que el sol sale tanto para injustos como para justos. Y en el que yo personalmente le llamo el mandato universal, la Biblia dice, comerás con el sudor de tu frente. Tú no sabes lo que la otra persona hace para vivir bien, el sacrificio de su trabajo. Entonces nosotros, los cristianos, tenemos que tener otra visión de la vida, otra visión de la Escritura. Hay muchos pasajes que nos pueden sustentar en esta noche. Ahí está llegando Nelson, le vamos a dar lugar. Buenas noches, Nelson, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, buenas noches. Perdón la demora. No, por favor. Justo lo estaba compartiendo los hermanos que sabía que ibas a demorar un poquito, así que estaban ellos ya esperándote nada más. Estamos haciendo una breve introducción de lo que hay hoy. Como decís vos, estamos con fuego. Sí. Tema complicado. Pero lindo, ¿no? Lindo llevarlo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ahora que estás vos, mientras estaba haciendo la introducción de todo esto que vamos a hablar, ya había pasado inclusive un poquito los temas y demás, ¿te parece si oramos? Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche que tú nos regalaste de poder estar una vez más en este programa. Rogamos, Señor, tu cuidado y tu bendición y que podamos ser guiados a través de tu Santo Espíritu para que, Señor, en esta noche tú nos guíes para que podamos transmitir tu palabra de manera limpia, Señor, y que pueda llegar a los corazones y que como hermanos podamos crecer y salir, Señor, de las turbulencias que a veces tenemos en nuestras cabezas o porque la religión o porque una cosa u otra nos han bloqueado, pero para que en esta noche, Señor, a través de tu santo nombre y a través de tu Santo Espíritu, Señor, podamos aprender qué es lo que tú realmente quieres de nosotros. Señor, en tus manos nos ponemos para la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Bien. ¿Me escuchas bien vos, Nelson? Sí. Bien. Escucho el eco. ¿Acople? Ajá. Como un eco. A ver ahí, capaz que ahí ya no. Ahí no. Ahí está. Bueno. Muy bien. Entonces, vamos a repasar un poquito mientras saludamos a los hermanos que ya están conectados en esta noche con nosotros. Hoy vamos a hablar, ¿la Biblia es la verdad? Interesante tema. Creo que vamos a tener para bastante. ¿Las iglesias evangélicas realmente obedecen a la Biblia? Qué compromiso, ¿eh? ¿Qué tema?
¿Por qué varían las interpretaciones? Hay trinitarios, unicitarios, pentecostales, salvos, no salvos. Y al final, no sé si llegamos, ¿Dios es místico? ¿Qué tema, no? ¿Querés elegir el menú para empezar a desglosar o arrancamos como va nomás? Arranquemos por que la Biblia es la palabra de verdad, ¿no? Bien. Recién venía haciendo algunas introducciones con respecto a eso y hablaba de la diferencia grande que hay entre los libros comunes, ¿no es cierto?, que muchas veces nos pueden motivar, nos pueden enriquecer en alguna cierta sabiduría para emprender o hacer cosas, pero ninguno de ellos llega a ser lo que realmente hace la Biblia en nuestras vidas, y que a veces nosotros o las personas que directamente sacan a la escritura de sus vidas tienen algunas excusas, como por ejemplo mezclar la palabra de Dios con los seres humanos o con los miles y miles de personas que le han faltado a Dios, y por causa de ellos muchas veces hay personas que terminan heridas, ¿no? Sí, hay la incorporación del hombre a todo esto lo coloca en el centro, ¿no? Un evangelio escucho el eco todavía. Esto por un lado. Después también la incorporación del pensamiento ha abierto las puertas a lo que se llama la teosofía, que es decir, es el estudio de Dios basado en el pensamiento o la razón del ser humano. Hola. Hola, te escuchamos. Perfecto. Bien. Entonces ahí donde nosotros debemos enfocarnos para poder dilucidar un poco, ¿no? Pero Jesús mismo, vos fijate, Juan capítulo 17, la memoria no me falla, él, en la oración donde rendía cuentas, él le dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya ahí estoy cambiando el audio. Por las dudas que sea yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es ya una afirmación tremenda hecha precisamente por el Señor Jesús. Cuando Él clama al Padre, perdón, Eduardo Pavoni dice que también se escucha con eco. Sí, el eco dice, a ver, qué raro, che. A ver, voy a tratar de... Seguí hablando vos y yo voy a tratar de modificar acá. Bueno, ahí el mismo Señor Jesucristo decía, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El concepto de la palabra de Dios es interesante. Ahí se dejó de escuchar el eco. Debemos hacer un alto ahí para entender la palabra de Dios. Nosotros, tristemente, cuando hablamos de la palabra de Dios, solamente pensamos en la palabra escrita de Dios. Sin embargo, Dios se expresa de diversas formas y su palabra se oye, se ve, se lee. ¿Cómo es que se ve la palabra de Dios? Lo dice claramente Pablo en Romanos capítulo 1. Hablando de que Dios habla por medio de la creación, si nos ha hablado a todos, lo decía también el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Dios.
es la palabra de poder de Dios. Dice, un día anuncia a otro día de la sabiduría de este creador de los cielos y de la tierra, ¿no? Y dice Pablo en Romanos 1, Dios habla por medio de las cosas creadas de manera que ya no hay excusas. Por lo tanto, la palabra de Dios se ve, pero no es una visión o una vista de lectura solamente, ¿sí? Es una vista de poder, de creación, es una vista de que todo lo creado anuncia, como dice el salmista, la grandeza y el poder de Dios, y lo manifiesta a través de ese día a día. La palabra de Dios se expresa de manera audible también. Por eso dice en Hebreos capítulo 1, ¿no? Que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, dice, y dice de manera audible, dice, por medio de los profetas, por medio de los profetas. Los profetas recibían visión y palabra de Dios y la transmitían al pueblo de Israel. Eran mensajes no solamente exclusivos para el pueblo de Israel. Ahí volvió el eco. Volvió con vos. Habló de manera audible a través de los profetas. Pero dice, ahora nos habla a través de su Hijo. Y lo interesante a través de su Hijo, de Hebreos capítulo 1, ahí ya no hay eco, de Hebreos capítulo 1, es que ahí entendemos la palabra como el verbo encarnado, Juan capítulo 1, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Es decir, Cristo es la palabra viva, la palabra viva. Algunos pudieron verla, algunos pudieron oírla de manera directa, pero nosotros en el transcurso de los tiempos podemos oír de algo que fue y sigue siendo vigente, no solamente por una cuestión de transmisión oral, sino por una cuestión de transmisión de efecto, es decir, la obra de Cristo tuvo y tiene y tendrá efecto hasta que Él venga a buscar a su iglesia para llevarnos ante Él en oración, por toda la eternidad. Entonces, cuando entendemos la palabra de Dios y Dios hablando de esas maneras, comienza este concepto de la palabra de verdad a tener un concepto mucho más amplio que la palabra simplemente escrita, más yendo hacia atrás, ¿no? Josué, capítulo 1, Dios le dice a Josué, ten cuidado de no solamente leer, sino de guardar y de poner por obra cada una de las palabras de este libro de la ley que di a mi siervo Moisés, de guardarlas y ponerla en práctica. Ya ahí comienza a hablar de algo que estaba escrito y lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, ¿no? En diversas historias, cuando inclusive se encontraban con la ley y se asombraban, y al leerla abiertamente en tiempos de Esdras, por ejemplo, todo el pueblo se compungía de corazón, pues se daba cuenta que se habían olvidado de la ley y se volvían a Dios. Y ahí vamos a una palabra escrita, la misma palabra escrita que dice en el Nuevo Testamento que todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Cuáles son todas estas cosas? Este compendio al que nosotros llamamos Biblia, no, esas cosas, esas palabras hacen referencia precisamente a lo que nosotros tenemos compendiado en la Biblia como el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, ¿sí? Donde está la Torá, la Tanaj, es decir, donde está la ley de Dios, y también donde está la ley, los libros sapienciales, los proféticos, los libros históricos. Es decir, eso tenían. Bueno,
cuando Dios continúa hablando en este nuevo tiempo, el tiempo de la iglesia, a través de los discípulos, y aquellos primeros creyentes a través de los cuales nos dejó la palabra de Dios, la palabra escrita. Volvió el eco, a quien nos dejó por medio de ellos la palabra escrita, es que el Espíritu Santo, susurrando o inspirando, nosotros tenemos la palabra inspirar, usamos mucho inspirar, es el susurro, la guía del Espíritu dictada al corazón de aquellos que escribían. Se cierra con la última revelación del libro de Apocalipsis, donde Dios mismo le dice a Juan, mirá que nadie agregue ni quite nada de este libro, ¿no? Ha sido cerrado. Si bien hay mucho debate sobre, o mucha interpretación que generó debate sobre esa porción y demás, nosotros entendemos y creemos que precisamente la manifestación escrita de Dios está cerrada. Hoy tenemos un privilegio que la iglesia primitiva no tenía, inclusive cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis. Hoy nosotros tenemos el privilegio y la bendición de tener el compendio junto, compendiado en un libro que se llama la biblioteca, o sería la Santa Biblioteca o la Santa Biblos, la Santa Biblia, porque Biblia viene de biblos y de ahí viene biblioteca y es precisamente eso, es el compendio de libros, lo que nosotros creemos que es palabra inspirada de Dios. Y de ahí se desprenden algunos conceptos o conceptos que en cierta medida nacen del debate o del cuestionamiento de algo de lo que vos mismo planteabas hace un rato, ¿no? Cuando se incorpora el hombre a la interpretación de esta palabra escrita, ¿no? Y cuando el hombre se incorpora y comienza a darle validez al pensamiento del hombre por sobre lo que está escrito, es donde comienzan las grandes diferencias, ¿no? Diferencias que se transformaron en muchos casos en orígenes denominacionales, que más allá de los orígenes denominacionales tendríamos que hablar de doctrinas heréticas o doctrinas sanas, doctrinas basadas en la Escritura, entendiendo que no podemos hacer o establecer un principio de un versículo bíblico, sino que una doctrina, en especial la doctrina fundamental, tiene un asidero de principio a fin, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis. No es un texto sacado de un lugar y analizado solamente desde ese punto de vista, o ni siquiera desde ese punto de vista, porque un texto sacado de un contexto comienza a tener una interpretación viciada de mi propio pensamiento, ¿no? Donde yo voy a hacerle decir a esa porción de la escritura lo que yo quiero que diga, ¿no? Es por eso que es de vital importancia crecer, como decía Pedro, ¿no? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, dentro de ese crecimiento entender la importancia de la hermenéutica, ¿no? De las técnicas de estudio, de interpretación de la palabra de Dios, que nos van a ayudar precisamente a entenderlo dentro del contexto en el cual fue escrito, de la aplicación también en la actualidad, entendiendo de que más allá de distintos contextos, contexto en el que fue escrito, contexto en el cual lo estoy aplicando, no quiere decir que debo quitarle todo, sino que hay algunas cuestiones prácticas que no son compatibles con la actualidad. Por ejemplo,
si yo pienso en la obra misionera, ¿no? Que debe hacerse de manera bíblica, lo comparto 100%. Ahora, ¿cómo voy a esperar que un misionero, alguien que ha sido enviado, vaya de ciudad en ciudad caminando? Cuando el avance de la tecnología, pero Pablo lo hacía caminando o a caballo, o preso también, ¿no? Es decir, ese contexto es entendible, aplicable, razonable. Lo que debo extraer de esa enseñanza es que precisamente en la obra misionera hay un componente de expansión, una obra de no solamente expansión, sino de extensión del Evangelio hacia toda criatura, hacia toda etnia, hacia todo lugar, y para eso, bueno, de acuerdo a los medios dentro del contexto deben ser utilizados de la mejor manera posible, ¿sí? Eh, Fíjense que precisamente Pablo conoce a Jesús de a caballo. Sin embargo, la obra la realiza mayormente, en el relato lo tenemos en barco, ¿no? O caminando. Y hoy vamos a aplicar ese concepto. No, es decir, hay que entender el tiempo, entender que Dios es Dios de los tiempos y que todos los avances los permite precisamente para nuestro bien. Se cortó el problema del audio, así que ahora creo que me vas a escuchar bien vos. Sí, sí, de 10, de 10 de 10. Ahora sí. Perfecto. Había un problemita en la mezcla ahí, así que ya está solucionado. Así. La Recibimos mezcla de doctrina. Qué bárbaro, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque por lo general esta discusión proviene de afuera, pero al mismo tiempo parece que a veces se genera internamente una discusión, no una discusión, más bien una confusión de algunos grupos denominados evangélicos, en donde también contradicen la escritura, porque por ejemplo, fíjate que algunos dicen, esperamos una revelación nueva, cuando ya está todo revelado, cuando ya está todo hecho, ya está todo escrito. ¿Mm? Y, y esto es interesante porque estos grupos comúnmente dicen creer en la Biblia, pero dicen que Pablo es machista, dicen que no sé, siempre le encuentran errores, ¿no es cierto? Porque ellos esperan esa revelación nueva. Hola, Esteban, ¿cómo estás? ¿Todos bien acá? Bienvenido. Saludamos a Esteban Martínez. Sí, hay algo que vos decías recién que es interesante, ¿no? El análisis a través del razonamiento humano, ¿no? Eso es, en cierta medida, es parte de lo que decíamos recién, ¿no? La teosofía, es decir, creo que tengo el derecho de juzgar y de eh, esgrimir un pensamiento personal como algo tan valedero como la palabra de Dios. En realidad es decir que, a ver, que Pablo es machista y lo analizo eh, desde el pensamiento cultural de machismo, feminismo, y digo, sí, la verdad que lógicamente tienen razón, pero bueno, a ver, ¿en qué nos basamos? ¿En qué espacio, o sea, con qué comparación? Cuando Pablo expresa
el lugar del hombre y la mujer en la congregación, en el matrimonio y demás, lo hace con fundamentos de la palabra, ¿no? Fíjate que cuando habla del hombre cabeza del hogar o cabeza de la mujer, da una explicación, y es una explicación bíblica. Y dice, no es una cuestión de machismo, de feminismo, no es una cuestión de empoderamiento de uno del otro, sino hay una razón creacional, es una razón que Dios nos da. ¿Cuál es la fundamentación? De que la mujer proviene del varón y no el varón de la mujer. La mujer fue creada a causa del varón y no el varón a causa de la mujer. ¿Sí? Cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos con ese principio. El problema está en cómo interpretamos eso, ¿no? En lo liviano que se interpreta, cuando se dice que debemos estar sujetos. Decimos, sí, porque hay machismo, pues dice que la mujer se debe sujetar al varón. Sí, pero seguí leyendo, no me saqué del contexto una parte. Dice, así como el varón se sujeta a Dios, así como toda la iglesia se debe sujetar a Cristo, que es la cabeza, y la sumisión es mutua, no es una cuestión de autoritarismo, se confunde ese concepto con autoritarismo. Es decir, que el hombre sea cabeza es que da la cara. Vos fíjate, lo hemos hablado creo que 2 o 3 veces, retomando ese ejemplo. Cuando Eva peca, ¿sí? Porque Eva es la que peca, vamos a ser machistas, Eva pecó. Y vamos a ser machistas como Adán, la mujer que me diste. ¿A quién le pidió cuentas Dios? ¿Adán o a Eva? Adán. Adán. Pero ¿cómo? Si la que pecó fue Eva. La que indujo a Adán a pecar fue Eva. Y Adán tenía razón, la mujer que me diste. ¿Y por qué? Lo dice claramente Pablo. Porque el hombre fue creado primero. Y la mujer fue creada, proviene del hombre y creada a causa del hombre, y no el hombre proveniendo de la mujer ni creado a causa de la mujer. Entonces, al ser cabeza, tiene que dar la cara ante Dios. No es una cuestión de mandarla a la mujer, que ese es el problema interpretativo que hay del hombre, que de hecho lo tuvo la humanidad en el principio. Cuando vos fíjate, tanto desprecio hubo del varón hacia la mujer, que llegamos al momento donde aparece la poligamia. La poligamia fue aceptada por Dios. Mira, he escuchado barbaridades y he leído también en algunos libros que dicen que fue aceptada por Dios porque había que poblar la tierra. Digo, a ver, ¿para qué Biblia tenés vos? Porque yo tengo un problema entre mi Biblia y esa interpretación. Porque Dios creó al hombre y a la mujer, y a esa pareja, a esa unidad de carácter indivisible, les dio un mandamiento, o les dio un propósito más que mandamiento, dentro del propósito que tenían, que era de gobernar, administrar la tierra. Le dice que se multiplicaran, que llenen la tierra y la gobiernen, porque fue creada para ellos, ¿sí? Si Dios dice eso, es porque Dios dio la capacidad de entender el principio de Dios y desde ahí poblar la tierra. Y alguno va a decir, entonces Dios es un Dios que aprueba, se me fue ahora la palabra, ¿no? Las relaciones entre hermanos. Y en su origen iba a ser así. Era un origen también muy distinto al contexto actual del hombre en su pecado y las consecuencias que venimos padeciendo hasta físicamente como consecuencia de nuestros pecados. Es decir, el hombre le dio la capacidad natural al hombre en su origen de lograr ese objetivo. Pasaron los años, sí apareció uno que tuvo para sí 2 mujeres. Y así comenzó a crecer y muchos dicen, no, es que si no, no había manera. ¿Cómo que no? Si Dios le dijo, ¿le creo o no le creo a Dios? Si Dios le dijo a Adán y Eva que tenían la capacidad de hacerlo, yo a Dios le creo. A Dios le creo. Por lo tanto, cae ese pensamiento humano incorporado a una interpretación de por qué sucedía algo en determinado tiempo.
Dios nunca aprobó la poligamia, nunca la aprobó. Eso fue consecuencia del pecado. No lo, ¿querés una porción? Andá a Romanos 1. ¿Sí? En Romanos 1, Pablo lo dice claramente. Dice, por esta razón, porque no honraron a Dios, no honraron a Dios. Él los entregó, dice, a sus pensamientos propios pensamientos los llevaron detrás de sus pasiones y esas pasiones terminaron en perversiones. Bueno, ese es el camino del hombre en su pecado y así se llega a la poligamia, así se llega al machismo, al feminismo, así se llega a dejar de lado a Dios para colocar al hombre en el centro, cuando en realidad la palabra de Dios, el centro de la palabra de Dios es Dios, no es el hombre. El centro de la esencia de la salvación no es el hombre, es Dios. Qué fuerte esto que estás comentando, ¿no? Porque fíjate que hay algunos grupos, observaba además, por ahí uno cuando está en internet o hace este tipo de contactos, ¿no? Vas a ver algunas iglesias que por una cuestión de santidad en la iglesia dividen hombres por un lado, mujeres por otro, para evitar contaminarse con el pecado. Si bien no hay ningún sustento bíblico para eso, pero también lleva ese tipo de extremos, ¿no? De malas interpretaciones, extremos que, como dice vos, más están basados en la problemática del hombre que en las bendiciones de Dios. Tal cual. Es algo que, a ver, cuando no hay reconocimiento de mi debilidad, aparecen nuevos mandamientos para cubrirme a mí mismo. Mira, los lugares donde hay mayor preponderancia de mandamientos humanos es donde más pecado hay. Es así. ¿La excusa perfecta? Tal cual. Es decir, esto no, entonces mostremos una apariencia de piedad, una apariencia. Cuando la misma Biblia dice que en los posteriores tiempos habrá muchos entre ustedes que tendrán apariencia de piedad, pero con sus hechos la niegan. Y ahí salta el espiritual diciendo, a mí nadie me puede señalar. Y ya te está señalando solo, porque tu soberbia te está colocando en un lugar de santidad por encima de los demás, cuando en realidad no hay mayor santo que Dios, y cuando yo estoy cerca del santo, más humilde y más humillado me siento. Lo decía el mismo apóstol Pablo, ¿no? Dice, yo soy el más pequeño, cuando me comparo con los que ustedes me comparan, yo soy el abortivo, el no deseado, pero nací igual porque Dios así lo quiso. Y como pecador soy el peor, soy el peor de los pecadores. Ah, pero eso no, esa parte nosotros no la aprendemos del machista, ¿no? No la aprendemos del dictador, de aquel que tiene mal carácter, que todo eso humanamente, Chávez. Sí, del hermano Chávez. Sí. Pero él mismo analizándose decía, esta es mi verdad, o sea, cuanto más cerca estoy de Dios, más queda de manifiesto lo que yo soy, y tengo una lucha no con mi hermana que en vez de sentarse del otro lado de la fila se sentó de este lado y me está contaminando. El problema no es la hermana, el problema soy yo, tengo un problema conmigo mismo. Tengo un problema conmigo mismo. No hay que contaminarse, no hay que hacer desear al hombre. Y sí, y el hombre cuando va en la calle, que va cerrando los ojos cuando hay una mujer vestida de manera que la hace atractiva a los ojos, vivirían chocando o no trabajando en ningún lugar porque no puedo estar ahí. Claro, pero le cargo a un grupo de personas que son hermanos en Cristo, les limito el amor a que hagan cosas que yo quiero que hagan para que yo no sea tentado. Pero cuando salgo a trabajar, y bueno, y es que la Biblia dice que quiera comer, que trabaje, ¿no? A ver, cuidado, decía Pablo, ¿no? Tener cuidado en lo que apruebas, no sea que en lo que apruebes
te condenes a vos mismo. Estás aprobando un legalismo en un espacio físico mal llamado iglesia, porque es simplemente un salón donde nos reunimos, pero cuando salimos de ahí, y bueno, las cosas son distintas, hay que entender, porque el trabajo, el contexto, la situación, porque no es lo mismo, no, a ver, o somos hijos de Dios todo el tiempo, o en realidad no lo soy, no lo soy, no lo soy. Tengo no que dar apariencia de nada, tengo que ser. Es más importante ser que parecer. Porque de esa manera uno directamente está negando lo que está defendiendo. Porque si nosotros defendemos la escritura, recién estaba diciendo justamente eso, si queremos defender la escritura, no tenemos que salir con una pancarta a la calle. La mejor manera de defender la escritura es obedeciéndola, estudiándola, Tal cual. leyéndola, predicándola. Porque uno de los grandes problemas que hay hoy es eso. Predicamos, ¿sabés qué me hace acordar? Viste que los perros, cuando están encerrados, son re malos. ¿Viste? A mí me llama la atención, pero pasa, ¿no? Pero cuando y se acerca otro perro y se quieren morder y lo quiere matar, le abrís la puerta y se olfatean. Eh, Pasó la braveza. claro. Son raros los perros que van de una y agarran a otro, ya a menos que sean un contexto muy agresivo. Pero a veces los cristianos somos así, somos malos detrás de la plataforma, buenos para juzgar, buenos para criticar, buenos para dar, pero en el momento donde realmente tenemos que ser cristianos, afuera, en la calle, en lo secular, donde el terreno que realmente tenemos que ser cristianos, no lo somos. Mm. Tal cual. Y eso es Tal grave. cual. Es, bueno, eso es hipocresía, eso es religiosidad. Totalmente. Eso no es amor, no es gracia, no es reflejar, no es reflejar a Cristo. Estamos en serios problemas. Me cuesta mirarme como debo mirarme. Estoy muy acostumbrado a mirar a los demás como yo quiero que los demás sean, olvidándome de que debo mirarme y estar atento a lo que Dios espera de mí, lo que Dios quiere hacer en mí, a través de mí, que es algo personal. No es algo de otro, no es lo que Matías haga, diga. Matías se va a equivocar, va a acertar, yo también me voy a equivocar, voy a acertar, todos somos seres humanos. Ahora, eh, si nos amamos como somos, y bueno, en medio de la equivocación nos diremos, me dirá Matías, che, Nelson, mirá que lo que dijiste o lo que hiciste o lo que haces, yo creo que no está bien. Capaz que me enojo y después lo pienso y le digo, sí, Matías, tenías razón, o no, pero el amor se manifiesta así, no atando pesadas cargas, como le decía Jesús a los fariseos, ¿no? Que hasta a ustedes les cuesta llevar. Qué bueno este concepto que tocaste del amor, porque a veces pensamos que el amor es, hace muchos años yo eh, me sabía molestar, realmente era muy chocante. Había una hermana en una radio que ella cuando empezaba, buen día, besitos, corazoncitos, arcoíris para todos, y lo hacía, viste, de tan dulce que era con todas sus palabras, derramaba, se ponía, salía miel del parlante de la radio, ese tiempo se escuchaba radio. Pero cuando la conocemos a esa hermana era totalmente diferente. ¿Viste? Y justo un día vamos a un supermercado, tanto amorcito, besito y corazoncito, y en el supermercado un poco más no la mata la cajera por un vuelto que querían dar caramelos porque no tenían, ¿viste? Entonces me dice esa, la hermana de la radio, besitos y corazoncitos. Ahora, Mm. ¿a qué, a qué voy con esto? Que a veces desvirtuamos o acomodamos la verdad como nos conviene. Ese es uno de los problemas, ¿no? Porque, y eso yo creo que justo esta persona que me dejó estas preguntas, y digo, va a estar bueno para tratarlo a Biblia abierta y analizar nuestras vidas y qué predicamos, qué hablamos, qué decimos y cómo actuamos, porque siempre viene la duda de las personas inconversas, es por qué las iglesias evangélicas hay tantas, tantas
iglesias y son todas diferentes, ¿no? Y ahí es donde me pregunto, ¿realmente obedecen a la Biblia? Es, es interesante. A ver, la sociología tiene un principio que es eh, eh, que es interesante, ¿no? Dice que cuando para el 60% de las personas algo es común o es aceptable, ya no es relevante, o sea, no es importante, ¿no? Y tristemente en la iglesia de Cristo, ya es común que los hermanos se peleen y se separen, que abran otro testimonio en otro lugar y mañana se haya un debate por reconocerlos como iglesias y demás. Es normal, es común, entonces ya lo aceptamos, ¿no? Este, y, y eso no está bien. Eso no está bien. O sea, lo que la Biblia no aprueba, si nosotros lo aprobamos, viene el eco de lo que decía el profeta y de aquellos que a lo malo dicen bueno y bueno a lo malo. La iglesia no puede crecer por división, la iglesia debe crecer por extensión. Cuando la división muchas veces es aplaudida diciendo, y bueno, era inevitable que esto iba a pasar, estoy dándole un sesgo de naturalidad a algo que bíblicamente atenta contra el modelo bíblico o el modelo divino, el modelo de Dios para la iglesia. Vos fijate, Juan capítulo 17, ya lo mencionábamos al principio, en la oración de rendición de cuentas de Jesús, ¿no? ¿Qué le pide al Padre? Que estos sean uno. ¿Quiénes son estos? Los discípulos, los que habían creído y los que iban a creer. Que sean uno, así como tú y yo somos uno. Desde ese principio vertido en la oración de rendición de cuentas del Señor Jesucristo, ya está diciendo que la división no está dentro de los parámetros divinos, no está aceptado, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia. Los Hechos de los Apóstoles, Lucas haciendo un relevamiento histórico, la palabra que más se lee en los primeros capítulos es unánimes, todos juntos, el principio de unidad, ¿sí? Y después comienzan a aparecer las iglesias, pero por expansión, no por división. Y hoy naturalizamos este concepto de división. Entonces, el problema está en el no creyente que plantea esto, ¿no? El problema está en el liderazgo de las iglesias, que no se plantean con seriedad esto que han naturalizado, Y no se quiere hablar, no se quiere abordar, no se quiere establecer pautas bíblicas, preceptos a seguir. ¿Por qué? Porque y todos tenemos, como dice el mundo, ¿no? Un muerto en el placar. Entonces, si yo lo señalo lo que está haciendo en Elohim Matías, que es la iglesia allí en la banda, y le estoy dando pie a que me diga algo de lo que yo estoy haciendo en Conexión en Colonia Avellaneda, y entonces comienza el tire y afloje y vienen los conceptos tremendos y tan dañinos como que las iglesias somos independientes. ¿Independientes de qué? ¿De quién? Es un principio que la Biblia no avala bajo ninguna circunstancia. Si formamos parte de un cuerpo que es el cuerpo de la iglesia de Cristo, ¿cómo puede ser que el brazo pueda andar por un lado, la mano por el otro, el pie por el otro, la cabeza por el otro, bajo este principio de independencia absoluta? No. Entonces, todo este gran problema que hay de la multiplicación de iglesias, el problema son los hombres que la componen, no es Dios, no es la Biblia. El problema son las personas que la componen. Ahora fíjate, Podemos decir que en sus comienzos
fueron divisiones naturales y entendibles, ¿no? Que eran algunos problemas de interpretación. ¿Por qué? Porque todos querían aprender. Sí, qué bueno que estás tocando este tema de división, porque bueno, estamos viendo cuando ya entra el tema ya muy complicado y la iglesia se dividió y se fue uno por un lado y el otro por otro. Pero ¿qué pasa cuando, viste, estamos hablando de que si realmente las iglesias obedecen a la verdad, pero ¿qué pasa cuando la división interna está dentro de la iglesia? ¿No es cierto? Mira que esto es interesante. Cuando la división está dentro de la iglesia y la iglesia camina años y años divididos los hermanos sin ponerse en un común acuerdo, trabajando con una sola visión, sino que se están tratando constantemente de bloquear, constantemente de encontrarse el error. Es más, yo hace poco escuchaba un hermano que me compartía en un desacuerdo que tenía con otro hermano adentro, que los dos ancianos de la iglesia, y el otro trataba de buscar apoyo en otros hermanos y esos hermanos se encargaban de hacer lo que comúnmente decimos acá en Argentina, hacerle la cama Mm. para hacerlo caer. Ahora, eh, obvio que esta situación es una situación de falta de madurez. Obvio que esto es una situación en la cual no hay un crecimiento espiritual ni un conocimiento completo de lo que ellos están haciendo, ¿no es cierto? Porque recordemos que por muchos años nuestras iglesias se han manejado mal en el área de ancianato, donde se han traspasado los ancianatos de familia en familia, donde no sé, eran raros o apellidos tras apellidos, y no cumpliendo, digamos, con pensar, o mejor dicho, llevarlo al plano de lo que la luz de la palabra dice cuando una persona tiene que administrar la iglesia. Eh, Volvemos siempre a lo mismo, el problema está en el liderazgo, ¿sí? Vos fijate que Dios en la palabra nos ha dejado bien claro que este tipo de problemas hay que abordarlos de manera directa, ¿no? Y debemos recordarnos unos a los otros que debemos hacerlo. Vos fijate que a la iglesia en Filipos, Pablo, inclusive escribiéndolo desde la cárcel, ¿no? Les pide que los desacuerdos tienen que arreglarse antes de que lleguen a ese punto, ¿no? De división interna y de procurarse dañarse unos a otros, ¿no? Y hablaba de dos mujeres, ¿no? Evodía y Sintique, dice, les decía que ruego a Evodía y Sintique que sean de un mismo sentir. Dice otra versión, dice, les pido a Evodía y a Sintique que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Es el ejemplo particular de dos mujeres, ¿no? que viene al caso. Pero pueden ser dos hermanos, un hermano y una hermana, pueden ser una multiplicidad de situaciones y de cantidad de personas. Es decir, cuando eso aparece, debe aparecer también el llamado a la reflexión en primer lugar. Si no hay una reflexión y un cambio, debe haber una acción un poquito más profunda hasta llegar quizás a la disciplina, porque eso va a terminar generando no solamente un desacuerdo, sino que el desacuerdo va generando posturas, posiciones, y esas posiciones generan comentarios y esos comentarios generan chisme. Es decir, se siembra el pecado en todos. Entonces, si eso está sucediendo y el liderazgo no hace nada, y el liderazgo está siendo partícipe de ese pecado. Bueno, pero Eh, fíjate que en la iglesia el chisme es el pecado permitido, ¿no? Y porque es el que le permite muchas veces al pastor conocer lo que no conoce porque no ejerce su labor. Porque el pastorado debe conocer a las ovejas, conocer a los hermanos, y de esa manera poder ayudarles, aconsejarles y demás. Pero como no hace esa labor, tiene sus oídos, esos que vienen y le dicen, Matías, vos no sabés qué,
Y empieza, ¿en serio? Y ahí Matías empieza a preguntar, ¿no? Porque quiere tener más datos para saber qué hacer. Claro, pero escucha de ese desacuerdo de otros una campana. Ahora, cuando sentamos a ese perfecto, mira, esto que vos me estás diciendo que te dijo fulano, quiero conocerlo bien, pero vamos a llamar a fulano y me lo vas a contar delante de él. No, pero lo que yo no quiero problema, te dicen al toque, ¿no? Yo no quiero problema, mire que yo lo quiero al hermano y demás. Bueno, si lo querés al hermano, sentémonos a solucionar esto. Si no, no comentes esto. No lo comentes. Y cuando lo hagamos una, dos veces, el chisme se va a frenar. Al menos no me va a llegar a mí. Pero van a tener cuidado de saber que yo estoy atento a eso. Estoy cuidando porque quiero preservar el rebaño que no se llene de pulgas. Viste que las pulgas, nosotros tenemos 3 perritos. Ya se fue, tenía el compañero acá. Tiene pulgas unos y ¿qué pasa? Se llenan de pulgas los otros. Entonces hay que cuidarlos a los 3 porque el que se llena de pulgas le pasa a los otros. Bueno, el pastor no debe estar predispuesto a escuchar que les lleguen las pulgas de otros al oído, a la cabeza, y empiecen a picarle la cabeza. Tiene que cuidar de que ninguna oveja se contamine de pulgas. Entonces va a haber una congregación sana. Y ese es el problema que tenemos. Es decir, las divisiones y todo lo demás nacen de esa manera, de una falta de atención a las necesidades de los hermanos, una falta de prevención. Porque también es cierto, puede ser que el pastor tenga vocación, tenga el llamado, dedique el tiempo, pero no puede porque también tiene que sostenerse, tiene que vivir, tiene una familia, tiene una vida. Pero todos somos ovejas y todos debemos de cuidarnos. Porque ¿qué pasa cuando los chicos tienen piojos? No pulgas, sino piojos, ¿no? ¿Qué hace automáticamente la mamá? ¿Con quién se juntó? Y le limpia, y mientras le limpia le empieza a sacar, ¿y dónde estuviste jugando y con quién y cuándo? Ya dice, fulanito, yo lo vi rascándose, no volvás a jugar con fulanito porque mirá que yo tuve que comprarte el champú, despiojarte, sacarte las lindas y demás, no jugues más con ese. ¿Por qué? Porque no quiere que su hijo se contagie. Bueno, en el plano espiritual hace lo mismo. Si vos sabés que hay un hermano que te contagia de determinados comentarios que no son buenos, ¿qué decía el apóstol Pablo? Tened cuidado con las conversaciones, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esas buenas costumbres relacionadas con la iglesia de Cristo son dañinas, son nocivas y llenan de pulgas a toda la congregación. Interesante lo que dice Mario ahí, ¿no? Dice, para bajar de peso hay que cerrar la boca, espero que no lo diga por ninguno de nosotros, pero dice también, ¿no? Estamos flaquitos, pero para vivir en armonía, dice, hay que también cerrar la boca y abrirla sola para bendecir a los demás. Es una gran verdad. Muy bueno. Pero también a veces hay que tener en cuenta algo, ¿no? En la enseñanza, ¿no es cierto? Cuando uno está compartiendo con los hermanos, eh, s- enseñar realmente a relacionarnos con los demás. A pesar de que parece que yo observo muchas veces personas, ¿no es cierto?, que se relacionan en ciertos estatus o grupos sociales, y estas personas eh, se manejan de un modo cultural y parece que eso viene a la iglesia, ¿no es cierto? A veces el exceso de amiguismo genera un exceso de confianza, ese exceso de confianza genera esa libertad para poder expresar, y en lo cual ahí es donde uno ya se muestra en el nivel que realmente se encuentra en el plano espiritual, ¿no? Porque ahí es donde los hermanos comienzan a hablar y a decir cosas o comparar o salir del culto y decir, estuvo horrible el vino de la cena. Eso lo escuché muchas veces.
Sí, sí. Se quejan por el vino en la cena. Ay, el pan que hace la hermana está horrible. ¿La viste a la fulana como vino vestida? ¿Lo viste al pastor Matías que se puso un chaleco encima de una chomba? Eh, Entonces son cosas, viste, que entra esa confianza muchas veces y que terminan luego los hermanos sin darse cuenta cayendo en un círculo vicioso de confesiones pecaminosas, ¿no? Sí, tal cual. Mira, hay una cuestión real. Hay dos comentarios que es interesante, justo los últimos dos, ¿no? Iba a mencionar primero que la gente sabe quién recibe el chisme y quién no. Eso es una verdad, sí, pero también es una verdad a medias, porque todo depende a veces también de cómo se practica, ¿no? Es como los niños, ¿no? Un niño va excediendo su actuar, corriendo el límite que le fue impuesto siempre un poquito más allá, un poquito más allá, un poquito más allá. ¿Quién es el que le permite eso? El padre. Bueno, a veces nosotros, vos mismo lo decías recién, ¿no? En la confianza que vamos generando, decimos, bueno, hay temas que yo no hablo con muchos, ¿no? Hay temas que yo hablo con Matías y nadie se entera de lo que hablamos con Matías. Pero cuando hablamos con Matías y comenzamos a hablar de determinadas personas, vamos corriendo límites. Y a lo mejor corriendo ese límite no nos damos cuenta de que estamos acercándonos al abismo del chisme. Y tenemos que ser cuidadosos. Entonces, en algún momento uno de los dos tiene que decir, che, pará, ¿no? Porque a partir de ahora pecamos. Así que bueno, cambiemos el enfoque, es el punto y demás. Es algo que también debemos hacernos cargo de que todos estamos siempre ahí corriendo un poquito el límite en todas las áreas, ¿no? En todas las áreas. El punto es que más allá de ese correr el límite que es algo natural que hacemos, está lo que decía otro hermano, no sé si era Mario, que Eduardo, que cuando nosotros llamamos la atención bíblicamente o confrontamos a una persona, terminamos siendo los malos. Y sabe que sí, tenés 100% de razón. Pero volvemos al ejemplo de la crianza de los hijos. Siempre hay un punto, un momento donde el niño que va creciendo, va viviendo y disfrutando, mi papá es un héroe, mi papá es mejor que el tuyo, pero va creciendo y va entendiendo los límites y las cosas de otra manera hasta que de repente confronta al papá y dice, vos no me entendés, vos no me entendés, vos no me querés, vos no tenés razón. ¿Y qué hace el papá y la mamá? O se plantan o ceden a lo que aquel que está en desarrollo, un desarrollo integral, emocional, espiritual y biológico, le cede a hacer lo que él quiere o se planta por amor en el límite, aun cuando el hijo le reclama que uno es malo con las decisiones, con las acciones que toma, porque a fulanito le permiten, lo dejan y vos sos el malo. Bueno, a ver, ¿por qué con mi hijo me paro? Ojalá que todos se paren, ¿no? Porque eso sería una paternidad responsable. Cuando digo paternidad no estoy hablando de padre, sino de padres, de ambos. Es lo sano, es lo bíblico. Ahora, cuando yo como quiero ser, vos fijate dentro de esta vorágine de incorporar el pensamiento a la acción, inclusive dentro de lo bíblico, yo soy amigo de mis hijos. Bueno, el padre que procura ser amigo de sus hijos está desechando el mayor privilegio que Dios le dio, que es el privilegio de ser padre, de cumplir el rol que es de mayor preponderancia en la educación de un hijo, ser padre, ser madre. Cuando yo soy amigo con el amigo, voy a jugar a la pelota. Voy a jugar a la pelota con Matías y cuando Matías dice que juega como Messi y yo le voy a decir, sí, Matías juega como Messi, no sabés la que hizo, pero cuando juguemos en contra de Matías le voy a empezar a decir, pero ¿qué te haces el Messi? Con, con un amigo hago esas cosas. Con un amigo hago promesas que no voy a cumplir.
cuando voy a jugar al fútbol me dice mi señora, no te enojes con nadie. Y si alguno me da el pie y me voy a enojar, lo hago con un amigo, entre amigos y demás. Hago todo lo que no me está permitido en una relación de sumisión. Es así, es así. Entonces, ¿existe la amistad entre el padre y el hijo? No, no existe. No es bíblica. Tenés un rol que Dios te ha dado que es por encima de eso. Y lo que debemos ganarnos es la confianza de nuestros hijos, no la amistad. Porque en la confianza el hijo no me viene a contar un problema como amigo. En la confianza me busca como mentor, como alguien en quien puede sostenerse para alcanzar la solución real y efectiva de una dificultad que está atravesando. Es algo totalmente superador a un amigo, muy superador. Y el problema es que somos mal educados, o somos padres muchas veces mal educados, inclusive en lo espiritual, porque en las iglesias locales no se hablan de estos temas. ¿Por qué? Y porque imagínate que yo hablo cómo educar a los hijos y alguno se puede sentir ofendido y me va a decir, ¿y vos qué hablás? Si tu hijo o tu hija... No es una cuestión de acusación. Si en algún momento te sentiste así es porque Dios te habló a vos. No importa si lo dijo Matías y Matías tiene algún problema, porque no sabés cómo afronta sus problemas. Si crees que lo dijo por vos, acercate y decíselo, hablalo. Pero muchas veces los hermanos nos están diciendo lo que van aprendiendo y lo que van procurando transformar en sus vidas, o que Dios lo transforme en sus vidas. Es así totalmente, ¿no? Bueno, se ha notado mucho, muy bueno lo que compartías, porque eh, hay una enseñanza secular que habla constantemente de ser amigo de los hijos. Y qué bueno es que poder explicarlo a esto para saber, ¿no? Porque nosotros, en el caso de las personas que están en el ministerio, tienen que tener a sus hijos en sujeción. ¿Qué es tener en sujeción? Interesante, porque si de esa manera no va a poder tampoco, cumpliendo todos los requisitos de 1 Timoteo, tampoco va a poder ordenar la casa de Dios con la congregación. Entonces todo es un conjunto en el cual es muy bueno charlarlo, verlo, estudiarlo, para poder ponerlo en práctica, porque si no después las consecuencias son mayores y ya de por sí el hombre siempre acostumbra a acusar, ¿no es cierto? Siempre trata de ver el defecto de uno, la debilidad de otro para tratar de no ser desestabilizado en alguna discusión. Yo eso lo he visto muchas veces cuando se dividen los grupos dentro de la iglesia. Me tocó estar en un lugar donde había dos grupos y, y ver cómo uno y otro trataban de buscarse los defectos y atacarse en esas áreas, porque tu hijo no se congrega, porque tu hijo no, vos no tenés esto, vos no tenés lo otro. Y de esa manera se llegan a lastimar, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, en algún momento uno cede y se va. Esto es tremendo. Tenemos ahí algunos Algo. comentarios que van subiendo, sí. Sí, es una triste realidad. Y el problema mayor es que dejamos de lado la palabra de Dios, ¿no? Vos fijate que comenzamos intentando hablar sobre la inerrancia de las escrituras, ¿no? Y siempre caemos en el mismo punto. Más que la inerrancia de toda la escritura, que es un tema profundo y de debate inclusive entre teólogos, el gran dilema que tenemos en las iglesias es lo errático o lo errantes que somos en la práctica de lo que sabemos, no de lo que no sabemos. Y hay una cuestión real en todo esto, ¿no? ¿Por qué estamos tanto mirando los errores y las faltas de otros? Y porque si yo logro que todos miren a Matías y su error, o me miren a mí y mis errores, estoy logrando algo natural, que es que no me miren a mí.
que no me miren a mí. Entonces estoy guiando el foco hacia otros, miremos allá, hablemos de aquello, enfoquémonos en aquello, pero no se enfoquen en mí, no se enfoquen en mí. Y soy como el pavo real, ¿no? Decía, es interesante mirarlo al pavo real en la Biblia, porque lo menciona muchas veces. Y hay una expresión que dice el pavo que miremos al pavo cómo se pavonea, ¿no? Dice la NTV. Y es interesante porque el pavoneo es el mostrar las mejores plumas. Es decir, cuando alguien me mira, yo muestro lo mejor de mí. Lo peor, ¿dónde está? Atrás. Está detrás de mí. Entonces, cuando vos me mirás, bueno, muestro lo mejor de mí y miremos a otro lado, a ver si hay alguien que sea mejor que yo. ¿Hay alguien mejor? Bueno, siempre va a haber alguno peor. Y si hay alguien mejor, y busquémosle por detrás a ver el error en que podemos encontrarle. Pero cuando hay alguien que siempre está mirando, mirando y marcando el error en otro, es porque no quiere que lo miren. No quiere que lo miren. Por eso es que este principio que tristemente, y lo digo por práctica, es que aquellas asambleas que son muy legalistas ocultan cosas tremendas que no quieren que se vean, no quieren que se vean. Aquellos que acusan a las mujeres de vestirse sensualmente no quieren que se descubra el problema que tiene de lascivia aquel que lo vive marcando. Y el problema no está en la hermana si fue con el hombro descubierto o cubierto, el problema lo tiene que ir. ¿Por qué le estás mirando los hombros? ¿Cuál es tu problema de estar mirando a todas las hermanas que van a las reuniones? ¿Por qué las estás mirando? Estás teniendo un problema que va más allá de cómo van vestidas. Tenés un problema que no es con la moda, porque Matías se pone chaleco y no tengo idea por qué lo hace, pero siempre lo vas a encontrar con chaleco. Bueno, según la mamá, le debe decir que le queda bonito, y si la mamá, bueno, él no acepta, que el único que nos va a mentir siempre es la mamá. Para ella siempre vamos a ser bonitos, y nos va a quedar todo bien. Pero bueno, al resto no les agrada. Pero ¿por qué nos enfocamos siempre en eso? A ver, debo mirarme a mí mismo. ¿Qué decía David? Salmo 131, varios salmos, ¿no? Pero cerraba el 139 y le decía, a ver, Dios, examíname y conoce mi corazón, ve si hay en mí camino de maldad, en mí, no en los demás. Ayúdame a quitar la vista y la cabeza de los demás. Ve si hay en mí camino de maldad, dice, y endereza mis pasos, no los pasos de Matías. Ah, Señor, que deje de usar sacos, que deje de usar chaleco y empiece a usar saco al menos, o use alguna otra cosa que le quede mejor. Y venía hablando del chaleco, comento eso, esto y avanzamos, ¿no? Y sí, hay varios que están ahí. Esteban también dice, cambiate el chaleco, Matías. Bueno, hagamos fuerza para que o regalémosle un chaleco. No regalemos chaleco, regalémosle otra cosa, una remera, una camisa. Cuenta una historia que Spurgeon, dice que Spurgeon, bueno, era medio Matías, no era gordo, ¿no? Spurgeon procuraba que no reconocieran su gordura, ¿no? Pero tenía su prominencia, y en ese momento habían corbatas y a Spurgeon le gustaba determinadas corbatas, ¿no? Dice que a Spurgeon le contaban, era la época de las corbatas anchas, ¿no? Pero más allá de eso, a Spurgeon le gustaban las corbatas rojas, vistosas, y había una hermana que le molestaba, y un día va y le dice, querido, usted sabe que yo lo amo de todo corazón, pero el gusto que tiene con las corbatas, no solamente que es malo, sino que un cristiano no puede usar esas corbatas. Y Spurgeon le dice, bueno, pero a mí me gusta, yo vengo con corbata. Y pasó, bueno, en un momento, claro, esta hermana dice que ya la cansó tanto que Spurgeon fuese con esas corbatas, y justo Spurgeon habla
que había que dar un corte en la vida para vivir en santidad, un corte con las malas costumbres y demás. Y entonces cuenta que está en un libro de un anecdotario, ¿no? de Spurgeon, que se acerca y le dice, pastor, me encantó el mensaje, dice, y usted dijo que hay que cortar aquello que es escandaloso ante el mundo, que es el pecado y que no está bien. Dice, yo acá traje una tijera, y si saca una tijera del bolso, y dice, yo quiero cortarle algo a usted que es de mal testimonio y es desagradable a los ojos. Spurgeon ya sabía que era la corbata. Y usted me lo permite, claro, un desafío, había hablado de cortar las cosas. Dice, no hay ningún problema. Si usted me permite que antes yo corte algo también que es excesivo en usted y le está haciendo mucho mal también. No hay problema. Yo quiero ser santa para mi Señor. Y le pasa la tijera y le dice Spurgeon, saque la lengua, hermana. Obviamente no sacó la lengua, ni esta hermana le pudo cortar la corbata, pero ahí comenzó toda otra conversación. ¿Por qué nos fijamos en cosas que son irrelevantes? Son absolutamente irrelevantes. Son innecesarias de tratar, de tener en cuenta. Hay cosas que le damos una relevancia que no tienen, había también en los comentarios el problema de los grupos en las iglesias. Los clubes sociales le llamamos también. Es triste, pero es real. O sea, los de una generación o de determinadas familias, los más nuevos, y el que viene de repente, porque o estás de paso o es nuevo, se siente como excluido absolutamente de todo. Y el problema no lo tiene no lo tiene los grupos, no lo tienen los hermanos. El problema lo tiene el liderazgo, que nunca le enseñó el amor. Nunca le enseñó el amor. Pero fíjate que hay algo, aunque yo soy anti denominaciones dentro de los ministerios, ¿no? ¿Viste? No me gusta esto de anciano, diácono, aparte de que hay un mal uso de las palabras y demás, pero bueno, hay un uso que yo crecí viéndolo, ¿no? En una denominación a la que íbamos todos los miércoles que me llevaba mi abuela, ¿no? Acompañando a su hermana. Estás poniendo a todos los que avalan el chaleco, ¿no? Chaleco al 0800. Había dentro de la organización le llamaba los ujieres, ¿no? El ujier era el que era el portero, el que si había algún hermano que lo veía, qué sé yo, como que tenía sed, le traía el agua, lo cuidaba, todas esas atenciones. Y es algo interesante, más allá del uso de las palabras, que en lo personal no me gusta, ¿no? Pero hay algo que ha reaparecido en muchas asambleas, algunas de las asambleas de los hermanos, y es que hay como una comisión de bienvenida, le llaman en algunos lugares, ¿no? Y entonces llegan las personas y como conocen a los hermanos, hola, ¿cómo andás? Pero no le dedican tiempo, están pendientes de que vengan alguien que ellos no identifiquen como habitual, o que venga de vez en cuando, si viene de vez en cuando, hola, ¿cómo andás? Y tienen como tarea anotar el nombre, saber el nombre, saludarlo por el nombre, y si viene alguien nuevo, le dan la bienvenida, lo acompañan hasta que se sientan, les explican cómo es el movimiento, mirá, acá vamos a cantar, allá van a proyectar las letras de las canciones, va a pasar esto, lo otro. Me encanta los que hacen eso, me encantan. ¿Por qué? Dejá de poner los que dicen que le gusta el chaleco, que es Esteban. Esteban lo vamos a bloquear si sigue alabando el chaleco de Matías. Está fantástico eso, está fantástico. Y los hermanos que vienen y ven, y generalmente, ¿sabés lo que me llama la atención? Que son jóvenes los que hacen eso. Es una cachetada para todos. Entonces termina la reunión, la actividad,
Y los jóvenes vuelven a los nuevos a saludarlos, a decirle qué bueno que estuviste, te gustó, mirá que tenemos actividad el martes, el jueves, el sábado, el domingo, te esperamos, qué bueno, querés que oremos algo por vos, y anotan el motivo de oración y demás. Y que los demás empiezan a sentirse raros, ¿y qué hacen? Se acercan a saludar. Ahora, ¿de dónde nació eso? Y nació del liderazgo. De un liderazgo que entiende que a los viejos no nos pueden cambiar, porque mientras más viejos, más burros nos ponemos, con más maña. Entonces, ¿con quién empiezan a trabajar? Con los jóvenes. Che, vamos a recibir a los nuevos, ¿qué les parecen? Si ustedes le dan este folletito, les dan esto, los reciben, los acompañan, les dan un cafecito. Y el joven se siente útil, y ya generan y se hacen sus remeritas, algunas dicen bienvenidos, y los saludan, los acompañan. El problema lo tiene el liderazgo. A ver, hagámonos cargo. O sea, estamos hablando de un montón de cuestiones que suceden en lo cotidiano de una iglesia local, y en realidad quienes pueden solucionarlo es si hay un liderazgo que ve las cosas que suceden, si hay un pastorado que pastorea y deja de esperar que lo alaben por la prédica, por las cosas que hacen, por las cosas que dice. Vamos, pongámonos las pilas, ¿sí? El liderazgo no está para exhibir su autoridad delante de nadie, sino está para guiar a todos, para guiar a todos a vivir como Dios espera que nosotros vivamos. Se armó un debate tremendo con el tema del chaleco. Del chaleco. Bueno, yo estoy con el del chaleco de fuerza. Siempre ustedes dos a la contra. Vamos, muchachos, aguante Córdoba. Qué bueno, ¿no? Fíjate que esas costumbres son muy buenas en la iglesia, porque una de las cosas que hemos perdido es el ser hospitalarios, porque eso es un área que justamente habla de ser hospitalario con las personas, tanto que ya están en la iglesia como las que vienen por primera vez. Y cuando la iglesia es hospitalaria, si llegó al nivel de ser hospitalaria es porque es una iglesia que aparte de ser hospitalaria y bien trabajada por los líderes de la iglesia, es una iglesia que dentro de todo es muy completa, porque hay iglesias que por ahí dicen, no, nuestra función es esto, pero se olvidan de las partes fundamentales como esta, que es algo tan sencillo, tan simple, que cautiva mucho más que hacer una prédica de 1 hora 45 minutos en un púlpito. Me ha pasado en muchas oportunidades que la gente a veces te dice, no, no quiero ir a tal lado porque me tratan mal. O como publicaba Adriana recién, los famosos grupos o clubes sociales donde se cierra y no entra nadie. Y si hay muchas familias numerosas, otro problema más porque no integran a los demás. Entonces, eh, hablando de la verdad y si realmente la iglesia evangélica obedece a la verdad, yo creo que hay un punto ahí que está faltando en nuestras iglesias a modo general y es justamente la obediencia. La obediencia a Dios en las cosas simples para poder alcanzar las cosas más complejas en lo espiritual, ¿no? Tal cual. Tal cual. Aquí estoy poniendo algunos comentarios de los hermanos y bueno, yo creo que la autocrítica es muy buena, ¿sí? En nosotros, ¿sí? Porque cuando nos autocriticamos, creo que todavía tenemos las ganas de querer cambiar y mejorar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, porque todavía estamos en ese proceso de mejorar. Recién decías algo que hace mucho también lo había escuchado por un hermano que creo que es más, tengo la triste noticia, hasta ahora no lo pude corroborar, pero que una iglesia se había cerrado, pero este hermano vivía renegando con hermanos que eh, eran grandes, y él me decía, no, voy a probar con los chicos, voy a ir con los jóvenes, voy a traer adolescentes, con los niños para formar una nueva generación a futuro. ¿Por qué? Porque justamente se había cansado de que estas personas habían perdido algo
que es el sentido del renuevo. No es una palabra nueva, no es técnica nueva, nada. El sentido del renuevo es algo muy simple que uno tiene que tener en esa autocrítica de querer mejorar, cambiar y siempre aprender. A mí personal, esto es personal, a mí me molesta cuando las personas dicen, ay no, yo no conozco de eso, el que sabe es fulano, cuando todos podemos aprender. Tenés un celular nuevo, no tiene un botón de autodestrucción que te va a explotar como le explotaba al superagente 86 algo en la mano, que se tenía que destruir, no, no hay. Una computadora, un texto, no sé, cosas que hoy uno todo puede aprender, todo. Entonces, pero está en el querer superarse y en el querer ser útil aún dentro de la casa de Dios, como también la parte, eso es la parte externa, y en la parte interna, el aprender a escuchar, el aprender a analizarse, el aprender a, a retomar buenas acciones, buenos hábitos de moral para poder transmitir a las personas, para poder compartir con los hermanos y para crecer, seguir creciendo en lo espiritual, porque no tenemos un tope, toda la vida vamos aprendiendo, siempre el proceso es aprendizaje, tac, tac, tac. Llega un momento que quizás, bueno, no quieras aprender, pero eso ya es una cosa tuya. Pero hay personas mayores que piensan como niños que todavía quieren seguir aprendiendo, quieren seguir creyendo y se capacitan y estudian con el solo hecho simplemente de cultivar sus vidas para agradar a Dios. Tal cual. Si hay algo que es difícil de encontrar es la pasión por aprender. Nos cuesta aprender a aprender. Y es algo que necesitamos. Y es algo que no solamente necesitamos, sino que debemos aprender, que toda la vida vamos a estar aprendiendo. No hay nadie que tenga la verdad absoluta ni que sepa todas las cosas. Estamos en proceso de aprendizaje mientras estamos en este mundo. Y es algo que cuesta aceptar muchas veces, ¿no? Hay muchos que quieren enseñar, pero pocos que quieren aprender. Y debemos estar dispuestos a aprender. Decía Santiago que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar, ¿no? Decía el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, que era un sacrificio expreso, hablado. Es algo que nos cuesta, somos muy propensos a la palabra, a hablar, a opinar, a aconsejar, cuando en realidad debo estar dispuesto a aprender. Y bueno, ¿no? Un punto interesante que mencionaste para destacar. A ver, la iglesia evangélica obedece a la palabra de Dios. Lo podemos decir de otra forma, ¿no? Para identificar a la iglesia de Cristo. Se escucha una estática, no se te, al menos yo no te entiendo. A ver. Capaz que esto que enchufé recién Ahí acá. está. Ahí Está. Porque bueno, yo creo que a veces tenemos que ver realmente si estamos siendo obedientes a Dios en todo lo que hacemos, decimos, eh, constantemente llegarnos a la cruz de Cristo, mirar de no descuidar nuestro primer amor, porque a veces nos quedamos en el plan de salvación, somos salvos, ya está, es como más o menos como para poner un ejemplo de la selección, ¿no? Ganaste la final del mundo, no ganes más, los muchachos siguen ganando. Qué bueno, tener esas ganas de superarse y de no morirse. A mí me gustó una frase que hace mucho me dijeron, no te mueras en los laureles. Mm, Me encanta eso. tal cual. Siempre hay algo más que hacer, algo más que aprender,
algo más que cambiar, que Dios obre y transforme. La humanización o la sobrevalorización del hombre o del ser humano dentro del Evangelio es una desviación, más que una desviación, es un daño tremendo que nos hacemos inclusive a nosotros mismos, porque el Evangelio no se trata de nosotros, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y es triste muchas veces, inclusive como en la reunión de adoración, se habla más de nosotros que de Dios. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. ¿Por qué no se habla de Dios? Porque no se conoce a Dios. O sea, se lo conoce como el Salvador, simplemente eso. Pero no se lo conoce como el Dios soberano, el Dios de la Biblia, por lo que Él es, el Dios santo, el Dios eterno. Entonces, ahí es donde tenemos el gran dilema, ¿no? La adoración se lo adora a Dios por lo que Él es. Se lo alaba por lo que Él hizo, por el bien que me hizo a mí, pero se lo adora por lo que Él es, no por lo que hizo en mí. Esa es alabanza. Adoración es por lo que Él es. Y el adorador en espíritu y en verdad es aquel que en espíritu y en verdad reconoce lo que Dios es y expresa lo que Dios es, no lo que yo soy a través de Él, sino lo que Dios es. Es un tema también muy, muy interesante a tener en cuenta. Así es. Así que bueno, estamos llegando prácticamente al final y nos va a quedar para el próximo lunes un Dios místico o el misticismo de Dios. ¿Cómo nace? Eso Interesante. lo vamos a dejar para la semana que viene, que quedó acá grabadito. Dios místico. Y es interesante porque, bueno, hay una corriente que muchas veces habla de un Dios místico, aún sacando hasta nuestra responsabilidad como seres humanos y las malas decisiones que tomamos a veces, ¿no? Así que yo creo que va a estar interesante poder tocar ese tema. Tal cual. Estamos, ahí te están dejando un saludo, te están esperando. Robustiano, sí, no, que me extrañaron. Bueno, pero Robustiano, creo que te enteraste. Tristemente estaba todo listo para ir, pero bueno, un accidente inesperado me dejó este año acá. Dios mediante, antes de fin de año vamos a arrimarnos por la zona, es un compromiso ya asumido, ¿no? Un abrazo grande a Robustiano, una persona particular. No voy a decir que es viejo, Robustiano, es un muchacho, un muchacho jubilado, pero de esos muchachos que son ejemplo, y digo muchacho no en broma, sino porque más allá de su edad, se sube a su camioneta para hacer una gira que son no solamente muchos kilómetros, sino un desgaste de un vehículo 0 kilómetros que Dios le regaló hace un par de años y que está puesto en las manos de Dios. Es un grupo de personas a las que admiro. Está Robustiano, está Zacarías, también Matorras, un grupo de personas que Dios utilizó al menos para impactar mi vida y hacerme ver la obra del Señor desde una perspectiva distinta, una perspectiva real, con los pies sobre la tierra, en nuestro país, en necesidades concretas que hay y conocer a personas muy particulares. Sería bueno un día invitarlos para que compartan un poquito, ¿no? Sí. Ahí con Isaías, Robustiano, compartiendo un poquito la actividad que están realizando allá, en el norte. Sí, sí, sería muy bueno, es muy, muy bueno. Igual después a Robustiano hay que callarlo, pero bueno, que hables, bueno. Tremendo evangelista, tremendo evangelista. Te asusta un poco, yo digo, cuando predica el evangelio robustiano, te da miedo. Yo me dan ganas de volverme a convertir, porque si no tengo miedo que me revolee con la Biblia, ¿viste? Es eufórico, pasional,
tremendo evangelista realmente. Lo admiro mucho en esa labor. No hay gira que no haya una predicación de Robustiano, un apasionado de eso. Así ¿Te que convertís o te es mato? más o menos, sí, te da esa pauta, ¿no? Encima el flaco es alto, ¿viste? Es alto y Ah, grandote, te da un poco, tiene unas manos, ¿viste? Que cuando ven agarra dice, dos pelotas de básquet con la mano el flaco, ¿viste? Sí, te da miedo, ¿viste? Te asusta un poco. bueno, mandamos un saludo enorme entonces a los hermanos, conviértanse, ¿eh? Esto es Biblia Abierta, estamos compartiendo como cada lunes, totalmente informal, así que no se asusten, así somos los creyentes y no hay nada oculto acá, acá no nos vamos a poner con cara de ser y decirte arrepentite hermano pecador, no, acá somos así, Dios nos quiere natural, corrige las cosas que están mal en nuestra vida, pero y las cosas buenas permanecen, y las mejora el Señor. Así que bueno, nos vamos a estar despidiendo, Nelson. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Ya lo comprometemos a Robustiano. Yo lo hablo a ¿Listo? Zacarías y que estén compartiendo los muchachos que son el alma mater de la gira Impenetrable. Ahí que compartan ellos y que todos los conozcamos un poquito más. Y ahí están, Bueno, al final se está sincerando Esteban, ¿viste? Quiere que tratemos el pecado del chaleco, ¿viste? Ahí, vamos a buscar a las hermanas esas que te dicen que el chaleco no, ya no va el eh, chaleco. no me pasó con el chaleco, pero hace mucho me pasó a mí con el fútbol, ¿viste? En un lugar que creo que sí te lo conté de la situación, ¿no? Cómo el pastor va a jugar al fútbol, ¿viste? Ya se imaginaban que, porque ellos tenían la idea de que el fútbol es ir, después del fútbol sentarte y emborracharte, ¿viste? Bueno, pero bueno, no es así, ¿eh? Así que cuando vos contabas los de Spurgeon, la verdad que digo, me acordaba en ese momento cuando veía unas hermanas me empezaban a decir, no, ¿cómo vas a jugar al fútbol? El fútbol es pecado, empezaba, ¿viste? Y yo, bueno, después por supuesto les pude enseñar y mostrar otra cosa. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Le mandamos un saludo muy especial también a Yamila López, que siempre está acompañándonos acá, a Doña Coca, también le mandamos un saludo muy especial. Gracias por estar. Así que mandamos un abrazo enorme. Doña Coca es mi mamá. Que la mamá dice que soy bonito, pero bueno. Sí, que te queda bien el chaleco, ¿viste? Que era la mamá. Era la mamá. Un abrazo para Esteban ahí, a todos los hermanos en Oncativo, ¿se pronuncia? Ontativo, ¿cómo es? Oncativo es, ¿no? Oncativo. Oncativo, Oncativo. En cordobés no sé cómo sería. Ahí está también Eduardo, le mandamos un saludo muy grande, a Carlitos Pinto, a nuestro hermano Vidán, Marito, a Adriana, ¿eh? Así que ahí lo puesta. Oncativo, ¿eh? Ahí está, gracias. Muchas gracias y nos despedimos, nos vemos el próximo lunes, que el Señor les bendiga. Bendiciones, nos vemos.